unos momentos con este cambio de horario. Sacó un poco de nuestra rutina, pero gracias a Dios nos vamos acomodando. Y en esta hora, hermanos, quiero hablar sobre un tema o unos temas que vamos a estar hablando en estas próximas semanas. Hemos hablado en el tiempo pasado, hermanos, sobre el poder del evangelio y los hemos desarrollado de diferentes maneras. Pero cuando el Señor me inquietó de nuevo este tema, me habló de 3 temas particulares en que compartiera con la iglesia. Y uno de esos temas es el poder del nombre de Jesús. El siguiente es el poder de la cruz. Pero el último, hermanos, el que me está ministrando mucho, es el poder de la sangre. Entonces vamos a estar hablando de estos temas dentro de estas próximas semanas. Y en este día vamos a hablar sobre el tema, el poder del nombre de Jesús. Entonces, de manera de inicio, hermanos, quisiera compartir con ustedes la influencia de un nombre. Una introducción, hermanos, sobre lo que es la influencia de un nombre. Ayer, hermanos, o durante esta semana estaba viendo un artículo, hermanos, sobre el dueño del Inter Miami, el equipo de MLS de fútbol, soccer. Y decía, hermanos, que él anualmente le paga a Messi dentro de 70 y 80 millones de dólares. Pero dice, vale cada centavo, porque su estancia en nuestro equipo trae publicidad, trae mercadeo, trae ventas. Lo que yo pago no se compara a lo que yo recibo. El nombre de Messi carga influencia. Si nosotros vamos a la tienda, a una tienda de soccer, los zapatos, los tachones, hay tachones que dicen el nombre Messi. El nombre de un atleta lleva influencia. Por eso las marcas, hermanos, como Nike, Adidas, Under Armour, buscan firmar atletas para formar parte de su marca. Ponen el nombre del atleta sobre sus productos. Tenemos ropa, zapatos, diferentes cosas, hermanos, que se usan para desarrollar o jugar un deporte que llevan el nombre de un deportista. Por ejemplo, los zapatos más caros y que los han más vendidos de los tiempos, hermanos, están nombrados Jordan sobre o a través o por la persona de Michael Jordan. El nombre Jordan lleva influencia, lleva reconocimiento, se distingue. Jordan habla de un jugador de baloncesto, uno que tiene reconocimiento, uno que alcanzó muchas metas, logró objetivos. Pero no tenemos nomás a Jordans, tenemos LeBrons, tenemos Currys, tenemos zapatos que dicen Ronaldo. Poner el nombre del atleta aumenta, hermanos, de acuerdo a las compañías, aumenta la credibilidad de un producto. Si usted ve que su favorito deportista lleva un cierto marca de productos y lleva cierta marca de ropa, usted dice, esa ropa ha de ser buena, si no, no la llevaría, porque mi jugador estrella lleva esa ropa. Y desarrolla una cierta confianza en aquel fanático, en aquel seguidor de aquella persona. El nombre del atleta sobre un producto hace que algo sea necesario tener. Hermanos, es increíble, hermanos, que Jordan ya hace tiempo que se retiró en los 90s. Y todavía hay fila. Cada vez que hay un estreno de un nuevo zapato Jordan, hermanos, hay filas largas para conseguir esos zapatos. Filas largas, precios exorbitantes. $270, $280, $300. Una vez mi hijo se dedicó o estaba involucrado en la compra y venta de zapatos usados, hermanos, usados. Y una vez me mostró unos zapatos, hermanos, amarillos que parecían como el mono amarillo de Sesame Street. ¿Cómo se llama? Plaza Sésamo, pero ¿cómo se llama el mono amarillo? Big Bird. Parecían los zapatos de Big Bird porque estaban totalmente amarillos. Y me decía mi hijo, estos valen mucho, papá, por el nombre que lleva y por la manera que se presentan. Y no le creí. Y cuando llegamos con el comprador, hermanos, el comprador estaba dispuesto a pagar por esos zapatos usados $600, hermanos. El valor, la influencia de un nombre. La influencia, $600.
Hay líneas o hay páginas de internet que venden zapatos exclusivos que llevan nombres exclusivos de jugadores y que si está firmado por el jugador, hermanos, lleva aún más valor. Hubo zapatos de Jordan, hermanos, que se vendieron por millones porque se los puso en un juego y los firmó después del juego. La influencia de un nombre. Entonces, hermanos, cuando las marcas vieron que el nombre llevaba influencia, buscaron firmar a esos nombres, esas personas que formaron parte de su marca, crear publicidad, crear mercadeo. Y se dieron cuenta que un nombre lleva peso y genera miles de millones de dólares. Si usted va a las marcas de automóvil, porque hablé de algunas cosas que quizás algunos hermanos dicen, pues yo desconozco esas marcas, pero conocerá estas. Carros que con nosotros manejamos son el nombre o el apellido de su fundador. Por ejemplo, Ford tiene el apellido de su fundador. Toyota, Chevrolet, Ferrari, entre muchos más, llevan el apellido del que lo creó. Nosotros mencionamos una marca de muebles sin saber que estamos nombrando un nombre de alguien. Estamos mencionando el nombre. Chrysler es el nombre del fundador, el apellido del fundador. Nosotros no sabemos quizás eso, pero es el nombre, la influencia. Y cuando hablamos y decimos ¿cuál es un buen carro? Decimos Toyota. Bueno, y es lo que digo yo, Toyota, sin saber que yo estoy hablando de un nombre de una persona. El nombre lleva influencia. Quizás, hermanos, usted no reconozca estas, pero reconoce las siguientes: Chanel, Louis Vuitton, Dior, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana. Todos estos son apellidos de nombres de los fundadores de estas empresas. Su nombre lleva influencia, su nombre lleva peso. Y usted y yo pagamos alto dinero o altas cantidades de dinero por tener y obtener estas marcas. No queremos la versión china, queremos la versión real. Y pagamos por ese nombre, pagamos por esa influencia. Si un nombre no llevara influencia, estas estrategias de mercadeo y publicidad fueran un fracaso. Pero por lo contrario, las ventas que generan, el dinero que genera es evidencia y muestra que un nombre lleva peso, lleva influencia. Si los nombres dados por hombres llevan peso, hermanos, ¿cuánto más el nombre dado al Hijo de Dios? Un nombre que no le dio un nombre, sino aquel que se dice llamar el gran yo soy. ¿Cuánto más peso lleva el nombre de Jesús? ¿Qué hace conocido y grande un nombre? Sus acciones, lo que él ha hecho. Cuando Messi nació, nadie conocía a Messi. Conocíamos a Pelé, conocíamos a ¿cómo se llama este de México? Sánchez, Hugo Sánchez. Conocíamos al Valderrama, conocíamos a otros, y Messi no existía en nuestra conciencia. Pero las acciones, la trayectoria, el desarrollo fue cobrando influencia el nombre Messi, que ahora están aquellos que reconocemos como los mejores futboleros de toda la historia. Pero fue la trayectoria, sus acciones, su juego en el campo. Todo hombre nace, hermanos, en el anonimato. Carecemos de una identidad pública, nadie nos conoce. Una reputación, logros que nos distinga ante la sociedad. Nadie nace con estas cosas. Somos una hoja en blanco, listos para que una historia sea escrita a través de nuestras vidas. No tenemos fama o méritos propios. Estos se construyen a través de acciones y decisiones a lo largo de nuestra vida. En la palabra del Señor vemos que en el principio hubo un nombre dado al hombre por Dios. Ese nombre que fue dado era Adán.
Él no nació de mujer, sino fue formado por Dios. La obra maestra de Dios, el hombre. Le fue dado a este hombre no tan solo un nombre, sino le fue dado autoridad, dominio, territorio, derechos, privilegios. A este hombre Adán se le fue dado todo. Él estaba en un paraíso. Él estaba en la gloria. Él estaba en la presencia de Dios. Él gozaba de todo esto. Pero desafortunadamente son las acciones que revelan la grandeza del nombre. ¿Cuáles fueron las acciones por la cual conocemos a Adán? Desafortunadamente, las acciones que testifican de este nombre dicen que desobedeció, que se escondió, que culpó a otros. Y ahora cuando pensamos en este nombre, pensamos en la caída del hombre y decimos, por culpa de Adán tenemos que trabajar. Por culpa de Adán, y mencionamos luego Eva, estamos como estamos. Asociamos esos nombres con la caída. Viene en nuestro pensamiento la caída del hombre, la desobediencia del hombre, el ocultarse de Dios. Cuando él desobedece, él pierde la autoridad, pierde el dominio, pierde el territorio, porque es sacado del huerto del Edén, es removido del paraíso. Pierde los derechos y privilegios de tener la presencia de Dios, de que la misma Shekinah de Dios, la misma gloria de Dios estaba con él. Platicaba con Dios como usted y yo platicamos el uno con el otro. Perdió el privilegio, perdió esa oportunidad. Perdió poder tener esa intimidad con Dios. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Del momento que Adán pecó y el pecado infiltró su vida, la humanidad fue contaminada. En el ADN del hombre ya había el pecado. No había la habilidad del hombre vivir una vida santa, consagrada, perfecta, como antes de la caída. Ahora cada persona que nacía y naciere, nacería en pecado. Y su tendencia y su naturaleza era hacer el mal, el mentir, el robar. Eso sería cómo se identificaría el hombre. A través de la historia hubo otras personas de gran influencia con gran nombre. Hubo Moisés, uno que su nombre significa rescatado de las aguas. Que cuantas veces me presento, hermanos, y digo cuál es mi nombre, y les digo Moisés, la gente, aunque no conoce mucho o se congrega en una iglesia, dice: oh, tú eres el que abrió las aguas. Cuando días que llueven, no falta el chiste que dice: ¿por qué no detienes las aguas, los abres las aguas? No faltan. Conocen y relacionan el nombre de Moisés con el que abrió las aguas. Relaciona el nombre de Moisés con el libertador de Israel. Hay un Josué, que significa Dios es salvación, que fue instrumento para llevar al pueblo a conquistar la tierra prometida. Fue un instrumento. Hay nombres como Gedeón, pero todos estos nombres, por más ilustres que fueron, como Abraham, como los componentes de la sala de la fama de la fe en Hebreos 11, se quedaron cortos. No podían llenar las expectativas. Reinaba la muerte,
Reinaba el pecado. No podían cortar con esta maldición. Pero dice que también en la palabra del Señor hubo otro hombre que recibió un nombre por Dios. Y ese nombre fue Jesús. Cuando Él llega y se presenta a la vida de María, Él le dice el nombre que le ha de poner al hijo que ha de nacer. Por lo general, el padre escoge el nombre del hijo. El padre elige el nombre del hijo. El nombre usualmente va conectado al propósito que lleva ese hijo o esa hija. En el Antiguo Testamento vemos que muchos de los nombres, cuando buscamos su significado, conecta con su misión, con su propósito. Moisés, le dije, rescatado de las aguas. No tan solo fue rescatado de las aguas donde su madre lo puso, sino que fue en su misión el que Dios usó para abrir las aguas, para rescatar al pueblo de Israel de la opresión de sus enemigos. Josué, Dios es salvación, fue el que Dios usó para introducir al pueblo a entrar en combate con aquellos habitantes de Canaán y mostrar que no era con espada ni con ejército, mas con Dios con ellos. Tierras que conquistaron algunos sin pelear, que nomás dieron vueltas alrededor de la ciudad y las murallas cayeron. Evidencia que Jehová es salvación, que Dios es salvación. Entonces José no le podía dar nombre al hijo de María, porque se equivocaría en su asignación, se equivocaría en propósito. Pero el Padre Celestial, que conocía el propósito del hijo de que haber nacido, le puso el nombre de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su asignación. Le dio el nombre Jesús. Él le dio el nombre también a Adán, pero Adán vimos cómo acabó ese nombre. Pero ahora le daría el nombre a alguien nuevo, a uno que había sido de ser de nacido de mujer. Porque no pudo, hermanos, Dios formar a Jesús como lo hizo con Adán y ponerlo sobre la tierra como lo hizo con Eva. Adán y Eva fueron formados y puestos sobre la tierra. Pero cuando fueron formados, después de ser formados, dice la Biblia: multiplicaos y fructificaos y llenad la tierra de la gloria de Dios. Estableció un parámetro de qué manera se debía de multiplicar sobre la tierra. Estableció una ley de multiplicación. Sería a través de la unión de un hombre con una mujer. Esa era la ley. Esa es la ley de cómo el hombre ha de venir a esta tierra. Hay una semilla que es sembrada, se desarrolla dentro del cuerpo de la mujer y viene a dar a luz. Y hasta el tiempo de Jesús había sido así. Pero en este momento la semilla sería diferente. Ahora el Espíritu Santo haría sombra sobre María, y de la misma manera depositaría la semilla del Hijo de Dios. Porque en el Antiguo Testamento los sacrificios de animales podían cubrir el pecado del hombre y el hombre fuera perdonado, pero no lidiaba con la intención continua del hombre a pecar. Era parte de su naturaleza. Jesús venía a hacer lo que el animal no podía hacer, pero para hacerlo tenía que cobrar el armazón de un hombre, de un humano. Tenía que nacer de acuerdo a las leyes divinas de Dios, no nomás formado y puf, ahí está. Él tenía que venir de acuerdo a las reglas establecidas. Fue formado en el vientre de una mujer, nació siendo bebé, criado por María y José. Él no tuvo quizás
lo que tuvo el primer Adán. Él no fue formado y puesto en el Edén, sino que nació como todo hombre de mujer, sin toda la gloria y favor de Adán. Adán tenía todo. Jesús, cuando llegó a esa tierra, no tenía nada. Si vemos la escritura, fue nacido de una joven comprometida, pero no casada. Nacido en un lugar prestado, ni propio, ni de su familia. Sin cuidado de un doctor o de equipo médico. Sin mucho reconocimiento, sin mucha fama. Hoy en día, hermanos, va a tener un hijo, un artista, y el mundo entero se da cuenta por medio de las redes sociales. Hay un reconocimiento. Pero en el tiempo de Jesús no había alguien que reconociera su reconocimiento, que le diera fama, o que hubiera fama con su nacimiento. Dice la palabra de Dios que solo algunos pastores, qué lindo, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y vieron hacia arriba una estrella, descubrieron que la tierra había recibido un regalo grandioso. Qué lindo cuando hay un remanente que sigue velando y guardando las vigilias sobre su rebaño. Cuando hay un remanente, en otras palabras, hay padres orando. Cuando hay familias intercediendo por su rebaño, por su descendencia, por las necesidades que puedan surgir. Pero también por alguien que tiene su mirada en el cielo, pidiendo la dirección de Dios. Estos pastores tanto velaban y guardaban las vigilias, estaban como centinelas en la madrugada. Recibieron la gran noticia de que había venido el Salvador del mundo. A veces, hermanos, es bien difícil levantarse de madrugada a orar. Pero dice su palabra que me encuentran los que de madrugada me buscan. Se ha dejado, hermanos, esta disciplina, pero es algo importante que Dios revela en los momentos, propósitos, planes que Él está llevando a cabo en la tierra. Qué lindo que todavía podemos alzar nuestros ojos hacia el cielo y distinguir y reconocer cuando hay cambios por suceder sobre la tierra. Los que tienen su mirada en el cielo sabrán cuando ha llegado un tiempo de buenas nuevas a la tierra. Usted podrá distinguir la atmósfera porque su mirada está en el cielo, su mirada está en Dios. Este niño fue lo profetizado por Isaías, capítulo 9, versículo 6, que dice: un niño nos es nacido, hijo os es dado. Niño nacido, hijo os es dado. Combina el cascarón de hombre con la realidad del reino, del Hijo de Dios. Establece dos puntos muy importantes. Un niño nos es nacido, habla del cascarón. Hijo os es dado, habla de su autoridad, su lugar como hijo de Dios. Dos en uno aquí. Este es diferente. Este va a ser algo que va a enmarcar la historia. Él no vino con autoridad. Él no vino con dominio. Él no vino con territorio. Él no vino con derechos y privilegios. Pues su nacimiento muestra la escasez y la pobreza. Él solo vino con la responsabilidad de recuperar lo que se había perdido. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre, hablando Jesús, Hijo del Hombre, establece, Hijo de hombre. Llevo dos naturalezas dentro de mí, soy hijo de Dios, pero también exteriormente yo soy hijo de hombre. Siento lo que ustedes sienten, me puedo compadecer porque he vivido esas experiencias. Dice: hijo de hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se había extraviado, lo que se había separado. Pero ¿cuáles fueron las acciones de este hombre? Lucas capítulo 2, versículo 40. Dice: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él.
Desde pequeño vemos las acciones, los hechos de Jesús, dignos de aquel para que fue enviado con un propósito y una misión. Capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Significa que igual que nosotros vemos a un niño crecer, así estaba creciendo Jesús. No hubo una travesía, no hubo un camino corto, no llegó de repente a la adolescencia. Él crecía en sabiduría, él crecía en estatura. Nos está hablando de que esta es la humanidad de Cristo. Fue completamente hombre, como completamente hijo de Dios. Capítulo 3, versículo 21, 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue. Él no nos más mandó a que fuésemos bautizados. Él se sometió a la regla y fue bautizado. Y dice, llorando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué lindo que cuando llegó el momento de tomar esa decisión de ser bautizado, no se rehusó. No le dijo a Juan: ¿no sabes que yo soy el Hijo de Dios? Estos procedimientos no son para mí. Desde su nacimiento hasta este momento, él estaba bajo la autoridad. Estaba viviendo de acuerdo a las leyes establecidas de Dios. No se había brincado nada. Estaba viviendo de acuerdo al propósito. Versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hubo un momento en que tenía que iniciar el propósito para el cual él fue enviado sobre esta tierra. Preguntan algunos: ¿qué hizo de los 12 a los 30 años? Hay muchas especulaciones, pero una cosa que sí se sabe es que dentro de este tiempo estuvo muy cerca de su padre y aprendiendo la labor, el oficio de carpintería. Y no estamos hablando que un carpintero común y corriente. Se volvió un ebanista, un especialista, uno que hace aquellas obras de madera preciosas, codiciables, deseables. Se volvió en una persona de influencia, aún no siendo de influencia, hasta que llegó el momento de desarrollar el propósito. Dentro de ese tiempo desarrolló su oficio, proveyó también para el hogar, porque en un lapso de tiempo José muere. El que queda responsable para traer el ingreso a la casa viene siendo Jesús, el hijo mayor. Él comienza a contribuir. Él comienza a contribuir a las necesidades del hogar. Se da cuenta de las dificultades que existen cuando un padre no está. Se da cuenta de las dificultades que existen cuando hay luchas con tu juventud, cuando hay luchas con tu familia. Se dio cuenta en ese proceso las cosas que se vivían, las experimentó, las vivió. Pero cuando llegó el momento de iniciar la voluntad de Dios, no se detuvo, sino que inicia su ministerio. Cuando el tiempo llegó, inició su ministerio. Mateo 20:28 habla muy bien Jesús diciendo: hijo de hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él sabía su propósito, él sabía su asignación, él sabía lo que había sido enviado a hacer, y sus acciones estaban reflejando que él estaba cumpliendo con la voluntad de su Padre. En los siguientes 3 años de su ministerio, de 30 a 33, hizo grandes señales y milagros. No para impresionar a la gente y decir: mira lo que yo puedo hacer. No para mostrar su poder y decir: mira, cuando yo quiero yo puedo hacer esto y puedo hacer aquello. No, sino porque tenía compasión del hombre.
porque miraba al hombre en necesidad y lo conmovía por dentro. Y él obraba. Él extendía su mano y gente sanaba. Vemos durante estos 3 años que convierte agua en vino, sana a los enfermos, libera a los endemoniados, multiplica panes y peces hasta la resurrección de Lázaro. Su anhelo era ser fiel a su asignación y a su propósito. Las acciones hablan del nombre. Aquí vemos que Jesús, en el nombre de Jesús no se trataba de Él, siempre se trató de nosotros. Para Él nosotros éramos el todo, éramos lo máximo. Él quería poder de una vez más recuperar lo que se había perdido, darnos el lugar que se había perdido, darnos el dominio que se había perdido, darnos la autoridad que se había perdido. Pero Él no podía darnos algo que Él no consiguiera primero. En medio de las enseñanzas y discursos teológicos, revelaba al hombre la naturaleza del reino invisible. Creó un camino, he created a road, a way, que le daría al hombre fracasado un nuevo destino. He created a way where the failed man would have a new destiny. De la muerte a la vida. Tome en consideración estos versículos que voy a comenzar a hablar, a compartirles. Romanos capítulo 5, versículos 18 al 19. Aquí voy a aventar varios versículos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación del nombre Adán, del hombre Adán. Uno vino la condenación a todos los hombres. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza de ser lo malo. De la misma manera, por la justicia de uno. La justicia de uno. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La grandeza de un hombre que no teniendo gloria, no teniendo reconocimiento, no teniendo fama, no teniendo nada cuando él nació, por su obediencia le dio al hombre un nuevo comienzo. Capítulo 2 de Filipenses. Ahora vamos a leer varios versículos. Todo esto lleva al poder del nombre, hermanos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en nuestra condición. En Hebreos dice que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Conoció la condición del hombre, se humilló a sí mismo, se rebajó, permitiendo que reyes, sacerdotes, líderes religiosos se creyeran más que él, no imponiendo su voluntad sobre ellos, no rebelándose contra ellos, sino sometiéndose aún a las autoridades. Y luego dice aquí, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Adán todo lo que tenía que hacer para evitar ser sacado o expulsado del Edén es ser obediente. Es todo lo que tenía que hacer, ser obediente. Porque le dijo el Señor, de este árbol no comerás. La una cosa que se le prohibió fue la una cosa que tomó y llevó a la caída del hombre. Hoy en día, hermanos, la una cosa que necesitamos,
A veces la desechamos por las muchas cosas que nos ofrece este mundo. Porque la verdad no necesitamos casa. La verdad no necesitamos carro. La verdad no necesitamos mucho dinero. La verdad no necesitamos tanta vestimenta. Lo que el hombre necesita para estar completo es a Jesucristo en su vida, el Señor de señores y Rey de reyes. Es todo. You need Jesus. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Adán fue obediente hasta que se le presentó el árbol y el fruto de ese árbol. Jesús fue obediente también a un producto de un árbol. Pero esa cruz, ese acto necesario no lo detuvo a ser fiel a su llamado. Por esa razón, versículo 9 en adelante dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre Adán, sobre Abel, sobre Abraham, sobre Moisés, sobre Josué, sobre Gedeón, sobre Débora, sobre todos aquellos hombres que fueron buenos y están registrados en la Biblia y son buenos ejemplos. Sobre todo nombre recibió un nombre: Jesús. Dice, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Adonai, para la gloria de Dios. En otras palabras, hermanos, a través de su muerte, a través de su resurrección, Jesús recobró la autoridad, recobró el dominio, recobró el territorio, recobró los derechos y los privilegios que se le había dado al hombre, pero que el hombre había perdido. Cuando yo miraba en esto, decía: Señor, la autoridad, el dominio, pero el territorio, ¿qué significa? Es que en el Edén él tenía un territorio donde la presencia de Dios estaba con él continuamente, todo el tiempo. Pero se perdió eso cuando el hombre falló. Pero a través de Jesucristo, a través del acto del sacrificio de la cruz, ahora tenemos la presencia de Dios en nuestros corazones, en este territorio. Ahora nuestras vidas se convierten en templo y morada del Espíritu Santo de Dios, de la presencia de Dios. No tan solo alrededor nuestro, ahora existe en nuestras vidas. Recobró el territorio que se había perdido, recobró mi vida, recobró esta tierra, recobró. Mismo Jesús dio testimonio de esto. Mateo capítulo 28, versículo 18. Él le dice a sus discípulos antes de la gran comisión, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, recuperé el dominio, recuperé la autoridad, recuperé los derechos, recuperé los privilegios. Por tanto le dice: oye, yo lo recuperé. Versículo 19 dice: id y haced discípulos a las naciones. Hagan algo, avisen lo que yo lo recuperé, avisen que yo lo cambié, que las cosas no tienen que seguir igual. Mi nombre ha hecho la diferencia. Mi servicio, mis acciones han mostrado el efecto del amor. Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia no estaba limitada a un tiempo, sino que el momento que yo acepto a Cristo y su presencia entra en mi corazón, hasta que Él me llame a su presencia o que venga por mí, su presencia está conmigo.
En el Antiguo Testamento, de acuerdo al objetivo, el propósito, la misión que tenía un profeta, descendía el Espíritu Santo sobre él, la presencia de Dios, para cumplir esa asignación, y luego lo abandonaba. Pero a cada uno de nosotros, para todos los días de que vivimos, tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh my gosh. Se está poniendo caliente este asunto. Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios capítulo 1, versículo 17. Es bastante. Yo sé que no quisiera decirlo tan rápido, pero para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que podamos entender, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. De nuevo le dije, recuperó la autoridad y el poder sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pero here's where it gets good. Aquí es donde se pone bueno. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia de Dios. A la iglesia le dio autoridad, a la iglesia le dio poder, a la iglesia le dio dominio, a la iglesia le dio territorio, a la iglesia le dio derechos, a la iglesia le dio privilegios. Lo que se había perdido, he recovered it. Lo que se había perdido, Él le recuperó, pero no se lo quedó, se lo dio a la iglesia, a la amada, a la cual Él se entregó para que pudiera andar en novedad de vida. A usted y a mí nos dio ese poder, esa autoridad, esa victoria. Por eso, luego dice Marcos capítulo 16, hablando Jesús de nuevo. Jesus speaking again. God help me. Ayúdame, Señor. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quién cree? En mi nombre. En el nombre cuyas acciones reflejan la grandeza de ese nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes. Si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos ponerán sus manos y sanarán. Él dio la autoridad, Él dio el poder a su iglesia. Y Él describe un poco de lo grande que Él ha puesto en nuestras manos. No hay demonio que se presente, no hay circunstancia adversa que nos pueda acobardar, porque el nombre que es sobre todo nombre nos dio autoridad, nos dio dominio, nos dio, hermanos, derechos y privilegios. Pero antes de ascender, Jesús le dijo: no salgáis de Jerusalén hasta que sean vestidos del poder de lo alto. Hechos 1:8 le dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que seamos testigos a Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habla de poder dentro de nosotros, autoridad dentro de nosotros, dominio dentro de nosotros. Y luego, hermanos, ¿para qué? Para que en Hechos capítulo 2, predicada Pedro,
un mensaje de salvación y concluyera diciendo, Pedro les dijo, capítulo 2, versículo 38 de Hechos: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para salvación nos dio el poder, para que el hombre a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestros conocidos conozcan que hay un camino, que hay una verdad y hay una vida, y esa verdad y esa vida es Jesucristo. Que solo hay un mediador entre los hombres y Dios, y ese es Jesucristo. Lo dice su palabra, hermano. Capítulo 3, versículo 6. Pedro va a orar al templo con Juan. El poder del nombre, el poder que carrea autoridad, el poder del nombre que tiene dominio. Dice que Pedro y Juan vieron que un cojo estaba ahí pidiendo limosnas. Y le dijeron en el versículo 6 de capítulo 3 de Hechos: no tengo plata ni oro, no tengo dinero y nada de esta tierra para ofrecerte, pero lo que tengo que no es de esta tierra, que es algo sobrenatural, algo que tú no has conocido. A lo mejor has escuchado hablar allá adentro, pero no has experimentado. Vengo a darte. Y le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. El poder del nombre de Jesús. Este poder no es para cualquier persona. No es para cualquiera que confiese esto. Se limita a aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. No es una obra de magia. Es un sacrificio que se hizo. Es un precio que se pagó y una resurrección que se llevó a cabo, que le dio autoridad y poder a la iglesia. Aquel que invoca y cree en Él. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. Porque esto no nomás era con Pedro y Juan, ni con Pedro solamente. ¿Y por la mano de quién? Los apóstoles. Más de uno, más de dos. Este poder no se limita al pastor. Este poder no se limita a los líderes de su departamento. Este poder es para todos. Hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. Una misma visión, una misma manera de pensar y una pasión. Es lo que significa unánimes. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Eran más los que estaban con ellos que los que estaban contra ellos ahora. Porque la iglesia tiene que ir creciendo y creciendo y multiplicándose, porque hay poder dentro de la iglesia. No podemos disminuir, hermanos, porque si disminuyemos es porque no hay poder. Pero la evidencia de que hay poder es crecimiento, es multiplicación, es milagros, hermanos, es señales y prodigios. Esa es la evidencia de que el poder de Dios está en su iglesia. The power of God is inside of us. We just got to release it. El poder de Dios está en nosotros. Solo tenemos que soltarlo, dejarlo ir, hermanos. El enemigo nos tiene demasiado acobardados, nos tiene amarradas las manos y los pies. No sabemos que tenemos poder dentro de nosotros. Que los mismos apóstoles del Señor, cuando estaban en la cárcel, hermanos, las cárceles no podían detenerlos, porque había un propósito y había una asignación con cada uno de ellos. Cada vez que los metía, el Señor los sacaba para que su nombre fuera glorificado. No hay cárcel en que el enemigo te pueda poner que Dios no pueda abrir las puertas de esa cárcel y a producir un milagro. Esa es la evidencia, el poder de Dios, el nombre
Jesucristo en nuestros labios, en nuestras vidas. Yo no necesito a Jordan, yo no necesito a LeBron, no necesito Chanel ni Dior. Lo que necesito es el nombre de Jesús en mi vida, en mi corazón, en mi andar, en mi reposo, en mi cansar, en mi fuerza, en todo momento. Lo que necesito es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Oh Señor. Hechos 5, 40, 41. Y ya convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen ya en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces el enemigo no ha buscado que tú y dejes de hablar del nombre de Jesús? Deja de asistir a esa iglesia, deja de buscar de Dios. Mira que esto, mira que el otro, mira que aquello, mira que esto. ¿Cuántas veces no? El enemigo, por las circunstancias, por un esposo, una esposa que no te apoya, por hijos que no buscan el rostro del Señor, el enemigo ha puesto esta trampa en tu vida de no hablar más el nombre de Jesús. Que si tan solo de nuevo hablaras el nombre, las cadenas se caerían, las murallas se derribaran y darías a poseer lo que es tuyo, la salvación del alma de tus hijos, de tu cónyuge, de tu familia, la sanidad, los milagros que son para ti. El enemigo quiso detenerlos, pero versículo 41 dijeron: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de él. ¡Nombre! Oh Señor, gracias porque tú diste mi vida digna de poder compadecer por tu nombre, Señor. No tan solo es un nombre que me lleva a ser salvo, sano y en muchas maneras. En momentos voy a sufrir, en momentos voy a batallar, pero Señor, me siento gozoso en poder pasar por esas circunstancias. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado aquel que soporta la prueba, hermanos, que puede ser hallado digno delante del Señor, porque estuvo dispuesto a padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 19, 17, y con esto culmino. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, todos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Usted quiere que el nombre de Dios sea magnificado en su vida? Manifieste el poder, la autoridad que Él le dio a usted, que se nos había perdido por Adán. Manifieste su gracia, manifieste su misericordia, manifieste su amor. En esto es magnificado el Señor. El poder del nombre. Juan 15, 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pongámonos de pie en esta hora.